transición actual. Ya quedan pocos días también para la nueva elección y toda la población también está atento a todo lo que sucede en el gobierno de transición y por supuesto hay bastantes preguntas, bastantes dudas por parte de la población y vamos a ver algunas respuestas, Carlos. Estamos detrás de ministros quienes se pronuncien a la población sobre este tema. Bueno, veremos la respuesta correspondiente desde el día de ayer. Mis amigos, es importante un análisis político y para esto necesitamos especialistas entendidos en el tema específicamente. Y en esta mañana, para todos quienes nos van viendo en diferentes lugares, a usted, vecino, que está a través de las redes también sociales, bienvenidos. Damos la cordial bienvenida a un analista geopolítico, así es, al otro lado de la línea, vía Zoom, estamos con el doctor Gabriel Villalba. Carlos Rodríguez le habla, doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al programa El Pueblo Informa El Alto. ¿Qué tal, Carlos? Un placer compartir contigo y pues para, como tú lo has dicho, develar un poco los trasfondos políticos que atañen a toda la población, puesto que el 18 de octubre vamos a estar pues en los comicios electorales generales que por fin le van a dar a Bolivia, esperemos, esta vez sí, y no se suspenda, un gobierno legal y legítimamente constituido. Así que un gusto y un placer estar en la revista que ustedes conducen. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y su gentileza. También colega en televisión, doctor, viendo el currículum que usted nos muestra y va a ser muy importante nutrirnos de su conocimiento. ¿Cómo va viendo este detalle y en estas últimas horas que hemos ido viendo la renuncia de 3 ministros en un solo día? A distancia de horas nada más fue aquella decisión que mostraron. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos pocos días que nos separan de las elecciones? Bueno, es una crisis de gabinete como una crisis más de las muchas que tuvo el gobierno, entre comillas, transitorio de Yanine Áñez. Renuncia el señor Abel Martínez, de Desarrollo Productivo, renuncia el señor Oscar Mercado de Trabajo, asume funciones Branko Marinkovic como ministro de Economía en lugar de Óscar Ortiz. Y por supuesto lo que tenemos que preguntarnos es si esta crisis de gabinete ha sido autogestionada por el gobierno transitorio o simplemente es que sus principales colaboradores y hombres fuertes de Yanine Áñez se están apartando del gobierno puesto que saben que ya no tienen mayores posibilidades de rédito político o de capital político, de capital simbólico si siguen apoyando este gobierno, ¿no? Queda todavía esa duda. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que puede ser una crisis de gabinete autogestionada, autogenerada? Porque también tenemos el viaje del ministro de Gobierno Arturo Murillo Prijic hacia Estados Unidos y su reunión con la Organización de Estados Americanos. Una organización de Estados Americanos, y con el señor Luis Almagro, por supuesto, una organización de Estados Americanos que ha sido mundialmente, ampliamente cuestionada por la CPR, el MIT, universidades reconocidas como la Universidad de Pensilvania, medios importantes de comunicación como The Washington Post, The New York Times, que han realizado investigaciones muy específicas en torno a ese informe preliminar del año pasado que naturalizó y fue la bandera internacional para posteriormente subvertir el orden constitucional vigente el año pasado en Bolivia. Entonces tenemos toda una situación de construcción en la comunicación política, ya que la comunicación política maneja la comunicación gubernamental, la comunicación electoral y la comunicación de crisis que creemos, o creo yo, está siendo autogestionada por el propio gobierno de Yanine Áñez, porque recordarán ustedes que están allá en la Ciudad del Alto los 11 días de bloqueos, marchas que paralizaron al país, que el Movimiento Nacional Popular decía que había aprendido mucho, pero también el gobierno de Yanine Áñez ha aprendido muchísimo de la utilización mediática y de la utilización política de esta suerte de riesgo de conflictos. Entonces, habría que hacerse esa pregunta, ¿no? Yo creo que es el trasfondo o la antesala para que podamos ver algo todavía mucho más fuerte en los últimos días previos a las elecciones. Doctor Gabriel, importante lo que nos presenta y las dudas. Y la gente se pregunta, específicamente en el Ministerio de Economía, al salir Óscar Ortiz señala que no quería firmar o comprometerse a diferentes financiamientos económicos del exterior.
¿Hasta dónde llega este cambio? Y justamente entra Marko Marinkovic en este ministerio específicamente. Y la población señala qué va a ocurrir ahora en estos días, en estos pocos días que le falta a este gobierno transitorio. Sí, Carlos. Precisamente el señor Parada, recordaremos, anterior ministro de Economía antes de Óscar Ortiz, también renunció por una razón similar. Dijo que él no iba a firmar o no iba a autorizar, no iba a dar su visto bueno, su firma para la realización de empréstitos, préstamos y demás intenciones de política económica que Jeanine Áñez estaba intentando promulgar o sacar en vigor. No, recordemos también que la función constitucional que tiene un gobierno, entre comillas, transitorio, es únicamente de llamar a elecciones en 90 días. Un gobierno transitorio no tiene la tuición constitucional ni las atribuciones para determinar las políticas económicas estructurales de un Estado. Renuncia Parada, asume Óscar Ortiz y con la misma excusa está renunciando, bueno, no renuncia porque lo sacaron Óscar Ortiz y asume Branko Marinkovic. Lo que estamos viendo es que Jeanine Áñez está empezando a rodear de hombres fuertes, hombres que en su momento, por ejemplo, Branko Marinkovic encabezó el 2009 este intento de separatismo de Bolivia, lo que se llamó golpe cívico prefectural, que fue un hecho real, también había matices ahí gubernamentales, pero lo real fue que había esas intencionalidades y además Branko Marinkovic representa el brazo también, si se quiere, cívico de Santa Cruz. Él fue el líder cívico, presidente del comité cívico, y además encabezó y gestionó todo lo que fue también la Unión Juvenil Cruceñista, ¿no? Entonces no es ninguna casualidad que Jeanine Áñez le dé mayor preponderancia a los hombres fuertes del gobierno, que tienen el discurso más recalcitrante, el discurso incluso más violento, más de amenazas, al menos ante la opinión pública, que son Arturo Murillo, enviándolo a Estados Unidos para hablar con la OEA, y Branko Marinkovic como ministro de Economía. Por supuesto que Jeanine Áñez en estos últimos días previos al 18 de octubre se está rodeando de estos hombres fuertes, ¿no? De estos hombres, entre comillas, de decisión fuerte, que no se van a echar para atrás si el régimen tiene que tomar decisiones pues radicales y fuertes, además teniendo en cuenta esta pretensión que tiene la senadora Carmen Eva González de que el 5 de octubre tendría que salir un fallo favorable a sus intereses, el cual le eliminaría, quitaría la personería jurídica al movimiento al socialismo, lo cual por supuesto generaría una convulsión social, ya que le estarías quitando alrededor de 30%, 35% de la población su derecho político a la participación política, porque las encuestas demuestran que un 30-35% de las personas estarían a favor de votar por el movimiento al socialismo. Imagínate si les quitaras a esas personas ese derecho, ese ejercicio político, por supuesto que se gestaría una convulsión social y el gobierno tendría que reaccionar de la forma más dura, con los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, por supuesto. Importante lo que nos señala. Y son varias las consultas y queremos, nos vamos a dar dos consultas, mi querido doctor Gabriel. En este tema de los préstamos, a estos pocos días, como gobierno transitorio, que le quedan pocos días, reitero, ¿es factible estos préstamos internacionales? ¿Realmente esto preocupa a la población? Y dos, la gente está esperando los bonos que realmente en este tiempo de pandemia la van viviendo crudas. Y un bono ya sea de 200, 500, 1000 bolivianos, mucho mejor para muchas personas, les alivia en esta situación. ¿Y por qué no la aprobación o no la publicación y no el cumplimiento al momento, porque ya se publicó en la Gaceta, no el cumplimiento de parte del gobierno de este pago hasta la fecha? Sí, bueno, creo que otros son los intereses que le preocupan al gobierno de Jeanine Áñez y a sus hombres fuertes, a Branko Marinkovic, al señor Arturo Murillo Prijic. No le está interesando, nunca le ha interesado la seguridad económica, en este caso sanitaria, mucho menos de la población en su conjunto. Jeanine Áñez estaba enfocada en su campaña política electoral, estaba haciendo gobierno y estaba siendo candidato. Cuando el único mandato constitucional que tenía era convocar elecciones, renuncia a su candidatura porque ha sido sobrepasada en todos los estudios de opinión por Luis Fernando Camacho, que
pues llegó a estar en tercer lugar en todas las intenciones de voto, en todas las encuestas de intención de voto, y Yanine Áñez desplazada al cuarto lugar, y por eso renuncia a su candidatura. Pero esta renuncia de su candidatura no implica que deje la intencionalidad política que ella tiene de que el movimiento al socialismo no vuelva más a gobernar este país y, por supuesto, aliarse a este bloque en este momento un tanto fraccionado en Oriente y Occidente, que es el de Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, que representan un mismo bloque en contraposición al bloque popular encabezado en este momento por el movimiento al socialismo. Entonces, el tema de los préstamos, como te dije hace un momento, no tiene tuición constitucional el gobierno transitorio para determinar las políticas económicas estructurales de un Estado. Eso como primer punto. Ahora bien, toda política económica estructural estatal, toda política económica estatal tiene que pasar, lo dice la Constitución, por la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Que es el órgano de representación popular. No hablemos del 2019, hablemos del 2014. Así se ha compuesto. Con la votación del 2014 se ha compuesto la actual Asamblea Legislativa. Entonces, este tema de los préstamos sin duda preocupa porque Bolivia ha construido a lo largo de todos estos años una suerte de soberanía financiera y económica. Y esto no lo dice el movimiento al socialismo, no lo dice gente afín a ellos, lo dice precisamente todos los organismos internacionales en torno a economía, la CEPAL, el BID, el Banco Mundial, la propia ONU en su rama económica. Entonces, esta suerte de soberanía es lo que preocupa. No solamente es el endeudamiento que en efecto tenía Bolivia, sino las reservas internacionales que tenía Bolivia y el estado de déficit que lo anunció antes de irse el ministro Ortiz, que habíamos entrado en un estado de déficit, ¿no? En torno a la administración y los recursos económicos. Eso es lo que está preocupando a la población en este momento. Y en torno a los bonos que tú muy bien dices, me han llegado denuncias de Santa Cruz que madres de familia que tenían que cobrar el bono Juancito Pinto, solamente figura uno de sus hijos, ¿no? Solamente figura uno de sus hijos y no así los otros dos, por ejemplo. También el hecho de que esos incentivos esos incentivos a los buenos alumnos no se sabe qué se está haciendo, los reclamos que se tiene a nivel departamental, también a nivel nacional, sobre los desayunos, la plata de los desayunos escolares, qué está pasando con todo ese dinero, es algo que no se está transparentando. Y si bien el órgano ejecutivo exige que se liberen créditos y demás, tampoco transparenta. Lo que tendría que hacer es decir, este dinero se va a utilizar de tal manera y explicárnoslos de forma pues bien didáctica para que toda la población también entienda y asimismo reunirse en el marco de las competencias que tienen de coordinación con el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. No lo están haciendo y están entrando a una guerra entre ejecutivo y legislativo que el único perjudicado termina siendo la población en general. Así que preocupante el manejo económico arbitrario que están intentando realizar por parte del Ejecutivo, y ahora con Branko Marinkovic pues va a ser mucho más radical y mucho más intransigente este manejo, ¿no? Muchas gracias por este análisis que nos muestra en esta mañana. La población está atenta a esta entrevista específicamente de usted, doctor, en esta mañana, Gabriel Villalba. Mis amigos, es importante y la hora va avanzando. Tenemos varios temas que abordar, el tema salud, el tema educación, quisiéramos también ahondar en una próxima entrevista, doctor, bajo su venia y su tiempo también, que nos pueda, dar luces, ver cómo va a ir esta situación para el 2021. Sin embargo, tenemos el tema electoral. ¿Cómo ve el panorama? Ve la perspectiva de los resultados que se van a presentar este próximo 18 de octubre en las elecciones? Por supuesto que me encantaría compartir de otros temas contigo, Carlos, con tu revista. Es un placer compartir con ustedes, lo digo nuevamente, con todos tus televidentes, en el marco estricto de el panorama electoral político. Me han entrevistado en medios internacionales, Hispan TV, RT, entre otros, y les he dicho exactamente lo mismo que te voy a decir a ti y a todos tus televidentes. 4 escenarios posibles dentro del panorama político boliviano. El primero es una articulación con la Organización de Estados Americanos y con los técnicos electorales, llaman ellos, que llegaron mucho antes de que se cierren las fronteras aéreas en la pandemia, técnicos electorales que llegaron desde Estados Unidos para asesorar al Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral se está blindando o asesorando de técnicos electorales norteamericanos? ¿Y por qué se está
blindando, asesorando por la Organización de Estados Americanos como vedor de estas nuevas elecciones, si son órganos tan cuestionados, incluso por el propio Congreso norteamericano, porque se estaría tratando de gestar o asesorar un fraude electoral, puesto que todas las encuestas o todas las intenciones de voto tienen al movimiento al socialismo en primer lugar. Entonces, si de repente Luis Fernando Camacho aparece en primer lugar en primera vuelta ganando las elecciones, o Carlos Mesa aparece en primer lugar ganando las elecciones, por supuesto que la ciudadanía va a decir, momento, ¿qué ha pasado acá? ¿No? Se va a gestar al menos la curiosidad de un supuesto fraude electoral. Un primer escenario, eso en una primera vuelta. El segundo escenario, que es el que preocupa a la población, es una anulación de la personería jurídica del movimiento al socialismo, esto en torno a la denuncia que presentó la senadora de UD, Carmen Eva González. Por supuesto que esta anulación de la personería jurídica del movimiento al socialismo generaría una convulsión social que tendría que ser aplacada por el gobierno transitorio con una militarización, ¿no? Porque además las papeletas electorales en este momento se encuentran bajo tuición de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Entonces sí o sí se tendrían que desarrollar las elecciones, pero en un escenario de militarización. Un tercer escenario es una eventual victoria del movimiento al socialismo, como afirman los estudios de opinión y las encuestas, las intenciones de voto. Pero esta victoria del movimiento al socialismo en primera vuelta, que sería, digamos, en condiciones democráticas normales, también generaría una convulsión social por parte de estos grupos violentos, armados y de orden fascista que se han articulado. Hablo de Resistencia Juvenil Cochala, Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Cero, grupos que han demostrado ser totalmente violentos y que además en Santa Cruz han forzado la renuncia del presidente del Tribunal Electoral Departamental, ¿no? Estos grupos reaccionarían, por supuesto, y se tendría que dilucidar o defender, el movimiento socialismo tendría que defender el voto en las calles, sería igual una situación de conflictividad social. Y un cuarto escenario que le brindaría un matiz, digamos, democrático, sería el hecho de que en segunda vuelta Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho de Cremos se unirían gobernando para gobernar este país y repartirse el ejecutivo como en los tiempos de la democracia pactada, en los tiempos de las coaliciones y las megacoaliciones, se repartirían los ministerios, pero aún así el movimiento al socialismo seguiría teniendo mayoría parlamentaria, mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo cual generaría una situación de ingobernabilidad que duraría este gobierno, supuesto, que te hablo en esta hipótesis 4, 6, un año como máximo, por las propias contradicciones que va a tener el bloque de Comunidad Ciudadana con el bloque de Creemos de Luis Fernando Camacho. Entonces, se ve todavía escenarios muy oscuros, todavía no muy claros en el ámbito estricto del análisis político y de los escenarios futuros que te estoy pues analizando en virtud de lo que está aconteciendo, ¿no? Creo que estamos todos en modo electoral, estamos todos en modo elecciones y no estamos pudiendo ver estos trasfondos políticos que se están estructurando, se están armando y que se pueden dar. Imagínate si se anula la personería jurídica del movimiento al socialismo, ¿no? Ahí se adscribe uno de los escenarios que te digo. Pues eso en el análisis estrictamente electoral, político y de análisis de posibles escenarios futuros políticos. Realmente un panorama que nos muestra posibles realidades que puedan ocurrirse en estos próximos días y en las elecciones. Último día del mes de septiembre, se nos viene de octubre, son 19 días que nos separan de las elecciones y realmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa es la consulta. Doctor Gabriel Villalba, agradecido por su tiempo y dejamos pendiente varios temas que es de importancia de la población, el tema de educación, nuestros niños, realmente qué va a pasar más adelante, cómo van a ser, capacitados académicamente, pero con un buen nivel académico, ese tema es muy importante. Quisiéramos en una próxima oportunidad tener otro contacto con usted, doctora. Con muchísimo gusto, como te lo dije antes, Carlos, ha sido un gusto para mí también compartir con ustedes, estar en su medio y compartir con todos tus televidentes, con tu compañera periodista también, que ahí la vi en el programa, así que pues un saludo para ambos y para todos sus televidentes, un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor Gabriel
Villalba, analista geopolítico en esta mañana, que nos acompaña en tu programa La Revista del Pueblo Informa, y estos panoramas que nos va presentando realmente es de preocupación para toda la población. Muchas gracias. Nosotros continuamos, Yasmil, con este tema tanto de la crisis de gabinete del gobierno transitorio y el tema de diferendos de los bancos. Es importante, hemos visto este análisis también para toda la población que nos acompaña y por supuesto tenía bastantes dudas